Ahora, para contestar algunas preguntas sobre el sexto tema, tomando forma de siervo, Filipenses 2, la segunda parte del versículo 7. Algunas respuestas a preguntas que usted presentaron esta semana. En primer lugar, algunas cuestiones acerca de la palabra morfe. Alguien pregunta, ¿se puede o se podría hablar de la morfe de un hombre natural? Interesante pregunta. Recordemos que la palabra morfe significa las características esenciales, inherentes, que lo hacen alguien. Ahora, el hombre natural, o en primer lugar, obviamente el ser humano como tal, tiene cierta morfe, ciertas características que son inherentes del ser humano. Por ejemplo, el ser humano tiene la morfe de la imagen de Dios. El ser humano tiene la morfe de personalidad. El ser humano tiene la morfe de un ser material. Y uno podía continuar, ¿no es cierto? Características que nos hacen seres humanos, sin las cuales no seríamos seres humanos. Ahora, ¿se podría aplicar ese concepto al hombre natural, es decir, nuestra condición pecaminosa? Bueno, podría ser, pero siempre hay que tener cuidado en por qué queremos aplicar esa palabra en un contexto que la Biblia no habla. No hay un texto en la Biblia que habla de la forma de pecaminosa del ser humano. Obviamente podemos afirmar que hay ciertas cosas, características inherentes en el pecador, que sería la morfe del hombre, la mujer natural. Por ejemplo, enemigo de Dios, sería una parte de la morfe, ¿no es cierto? Muerto espiritualmente, otra característica inherente de el ser humano en su pecado. Alienado de Dios, también, ¿no es cierto? Ciego espiritualmente. Hay ciertas características que marcan el ser humano en su pecado. Luego la persona pregunta, ¿la iglesia actualmente puede estar en esa morfe? Bueno, la pregunta habría que hacerla de esta manera. Los creyentes estamos en esa morfe, porque la iglesia es el conjunto de creyentes. Así que el creyente es una persona que tiene una naturaleza pecaminosa y una naturaleza santa. En cierta manera podemos hablar de la morfe de el nuevo hombre en Cristo. ¿Qué características tiene el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo, la nueva naturaleza? Bueno, en primer lugar, estamos en Cristo. Esa es una parte inherente de todo creyente, estamos en Cristo. Segundo aspecto, hemos nacido de nuevo. En un tercer aspecto, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Bueno, podríamos hablar en esos términos. No les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué no? En primer lugar, porque no es una terminología bíblica aplicar morfe a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza regenerada. Y fácilmente podría llevar al orgullo. Miren qué inteligente yo soy, manejo estas palabras en griego. Y es el inicio muchas veces de la herejía o el desvío doctrinal. Les recomiendo que no usen esa palabra morfe para esas cosas. Simplemente dedíquense a analizar los elementos, las características de una persona en pecado y las naturalezas características de una persona en la salvación, solo por tener cuidado espiritual. También pregunta, Cristo con la morfe de esclavo no usó sus poderes como morfe divino. Si es así, ¿cómo pudo desarrollar todo su ministerio de poder? A ver, hermanos, parece que no estamos escuchando la clase. Yo ya he dicho en la clase
que Cristo ejerció el poder del Espíritu Santo para hacer los milagros. Fue el poder del Espíritu Santo en Cristo que le permitió sanar a los leprosos, dar vista a los ciegos, andar caminando a los cojos, etcétera. Esa es la manera que Cristo desarrolló su ministerio en poder. Porque al igual que nosotros, Él era un hombre lleno del Espíritu Santo y el Espíritu se manifestó en esos dones y esos ministerios milagrosos de sanidad, etcétera. Una hermana preguntó, creo que con una carga bastante sincera, ¿debemos soportar el maltrato? Objetivamente, ¿hasta qué punto debemos humillarnos y servir? Por ejemplo, Jesús fue maltratado, golpeado, difamado, escupido, tal vez arrastrado, empujado, burlado, etcétera. Y la hermana dice, pensaba, ¿debemos permitir que nos golpeen, nos difamen y no hacer nada para que no suceda? Por ejemplo, si alguien por ahí anda difamándote, ¿no tenemos el derecho de ir pacíficamente a rectificar el proceder de su conducta? Aquí hay diferentes cosas que tenemos que distinguir. En primer lugar, la Biblia nos aclara, nos indica, si tienes algo contra tu hermano, anda y habla con él. Así que obviamente si en la iglesia alguien anda difamando de ti, tienes todo el derecho, el deber de ir a la persona y conversar con la persona, tratar de aclarar lo que la persona está hablando mal de ti, ¿ya? Ese derecho lo tenemos todos los creyentes. La pregunta es, si habiendo hablado con la persona insiste en hablar mal de mí, mirarme mal, criticarme, ¿ahora qué hacemos? Ya hemos hablado con la persona. Bueno, la Biblia nos faculta llevar un hermano en la fe y hablar con la persona. Y si la persona sigue haciéndolo, bueno, dice Cristo, trátalo como un inconverso. Eso no significa empezar a criticarlo, simplemente significa en tu corazón entiende esa persona por su comportamiento, podría ser, no es un creyente. Ahora cambia la figura, ¿no es cierto? Porque la Biblia, ¿qué indica debemos hacer cuando un enemigo nos ataca, un inconverso nos ataca? ¿Qué dice el Señor? Hay que dar la otra mejilla. Ahora, el Señor está hablando de alguien que nos ataca por ser creyentes. Obviamente, si un vecino te ataca quitando una porción de tu terreno, tienes todo el derecho de ir ante las autoridades y reclamar. La Biblia indica que el creyente puede reclamar cuando el maltrato tiene que ver con cosas que no son de su vida cristiana. Pero cuando somos maltratados específicamente por ser creyentes, eso debemos aprender a soportar. El apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo durante su ministerio de cuántas veces él soportaba el maltrato de la gente que lo odiaba, aunque también de vez en cuando el apóstol Pablo dejaba notar que era un ciudadano romano y eso le evitó ciertos maltratos. Así que el apóstol Pablo manejaba una vía media, me imagino, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Había momentos que él se dejaba maltratar y no reclamaba. Había momentos que sí reclamaba. Así que el creyente tiene que aprender a dejarse guiar por el Espíritu Santo, ojo, no por la carne. Este es nuestro gran problema, ¿no es cierto? La carne se incomoda, la carne reacciona.
y sentimos que yo tengo el derecho de reclamar. No está bien que me maltraten así todo el tiempo. Bueno, tengamos cuidado. Hay que tratar de discernir. ¿Es tu carne reaccionando o es el Espíritu Santo guiándote a saber qué decir, cómo reaccionar? Es cierto que la Biblia enseña debemos dar la otra mejilla. Debemos amar a nuestros enemigos. El asunto de hacer algo específicamente para minimizar el sufrimiento, eso, como siervo del Señor, tenemos que ir al Señor y pedir que Él nos guíe. Esto se da también en la iglesia. Muchas veces, cuando te das cuenta que alguien en la iglesia te está maltratando, de repente has tratado de hablar con la persona y la persona no muestra ninguna señal de error o arrepentimiento. Yo recomiendo de ahí en adelante adoptar una actitud pacífica, no de reclamar, simplemente de amar a la persona, orar por la persona, eso sí, quizá sabiamente evitando mucho contacto con la persona para no provocar ese comportamiento frente a nosotros, pero tampoco guardando resentimiento y eh, decidiendo nunca más hablar a la persona. Eso no está bien. Necesitamos mucha sabiduría del Señor para saber cómo manejar una situación donde hay personas que podrían estar maltratándonos. Obviamente hay que ser también honestos y preguntarnos, Señor, ¿puede ser que yo he hecho algo para provocar esto? De repente una actitud en mi persona que no es la mejor ha provocado eso. Yo sé que nunca queremos pensar en eso, siempre queremos pensar que estamos bien nosotros. Pero en la tarea pastoral, yo he visto muchas personas pensar que estaban bien, cuando no estaban bien. A veces inconscientemente soltaban palabras hirientes, palabras chocantes. Les costaba reconocer que actuaban así. Así que siempre es mejor empezar con nosotros. Señor, muéstrame si algo en mí está provocando esta situación. Finalmente, una persona hace una pregunta interesante teológica. Tenemos un cierto orden descendente en Filipenses, plasmado por el apóstol Pablo. ¿Qué se refiere por eso? Empieza con teniendo la forma de Dios. Luego no consideró ser igual a Dios cosa que aferrarse. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, y luego viniendo a ser semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la cruz del Calvario. Y es como una escalera, va bajando, 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 bajando. Ahora la pregunta es esta. ¿Se diría que ello ya fue dado en la eternidad o en la promesa de Génesis 3:15? Bueno, no estoy seguro si entiendo a dónde va la persona con la pregunta, pero permítame contestar en esta manera. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro habla de el Señor Jesús como el Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que antes que el mundo haya sido creado, el plan de salvación ya estaba trazado en la mente de Dios el Padre. El Hijo iba a venir a la tierra. El Hijo iba a ser encarnado. El Hijo de Dios iba a tomar la forma de esclavo. Todo eso estaba trazado antes de la creación del mundo. Podemos decir en la eternidad porque en Dios no hay tiempo. Obviamente también en la promesa de Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Una referencia al Señor Jesús en la cruz del Calvario derrotando a Satanás. Entonces, Dios el Padre o bien esta promesa en Génesis 3, indicando que
este descenso y esta, si se puede hablar de esta manera, esta humillación de Cristo para salvarnos, ya estaba en Génesis y estaba en la eternidad. Dios no es una persona que improvisa. Dios planifica todo perfectamente en la eternidad. Difícil para nosotros entender porque no somos eternos y tampoco somos tan meticulosos en la planificación. Siempre algo se nos escapa. No podemos saber lo que el futuro va a traer, pero Dios no tiene límites y Él planifica todo y planificó nuestra salvación, la encarnación y todo lo que Pablo describe aquí en Filipenses 2. Ok, hermanos, Dios les bendiga y esperamos más preguntas después de la siguiente clase.